Todos, ingeniero. A continuación voy a explicar mi tema sobre compresores reciprocantes. ¿Qué es? Un compresor reciprocante es un equipo de desplazamiento positivo en el cual la compresión se tiene por el desplazamiento de un pistón movilizándose de manera lineal de atrás hacia adelante dentro de un cilindro. Este proceso disminuye el volumen de la cámara, en esta ocasión el cilindro, que es el lugar donde se coloca el gas para iniciar el aumento en la presión para conseguir la presión de descarga, trasladando el fluido mediante la válvula de salida del cilindro. El cilindro está surtido de válvulas que trabajan de forma automática por diferenciales de presión como válvula de retención para permitir la descarga de gas y la entrada. La válvula de admisión se abre cuando el movimiento del pistón ha reducido la presión por debajo de la presión de entrada de la línea. La válvula de descarga se cierra cuando la presión del cilindro no excede la presión de la línea de descarga, proveniendo de esta manera de flujo reverso o un daño muy alto al cilindro. Entre los tipos de compresores reciprocantes tenemos el de simple etapa, el múltiples etapas, balanceado opuesto, integral y el separable. Entre el simple etapa son compresores con una sola relación de compresión que incrementa la presión una vez. Solo posee depurador interetapa, un cilindro y un inflador interetapa. Equipos que forman una etapa de compresión, que generalmente se utiliza como voz de un sistema de tuberías. Ese solo cumple simplemente de salida, pero no de entrada. En cambio, las múltiples etapas son compresores que poseen varias etapas de compresión, los cuales que cada etapa incrementa progresivamente la presión hasta alcanzar el nivel requerido. El número máximo de etapas puede ser 6 dependiendo del número de cilindros. No obstante, el número de cilindros no es igual al número de etapas. Puede existir diferentes combinaciones, como por ejemplo, si se requiere un sistema de 3 etapas, puede utilizarse el 3, el 4 o el 6 cilindros, como se indica en la siguiente tabla. Tenemos la primera etapa, dos etapas y los niveles de cilindro que vamos a utilizar en cada etapa. El balanceado opuesto son compresores separables de los cuales los cilindros están ubicados a 180 de cada lado del frame. En esta ocasión sería donde se mantiene la base del compresor. Integral. Los compresores utilizan motores de combustión interna para transmitir la potencia al compresor. Los cilindros del motor y el compresor están montados en una sola montura y acoplados en la misma cigüeñal. Estos compresores pueden ser de simple o múltiples etapas y generalmente son de baja velocidad de rotación, desde 400 a 900 revoluciones por minuto. Poseen una eficacia y bajo consumo de combustible, sin embargo son más costosos y difíciles de transportar que los separables. A pesar de esto, hay muchas aplicaciones en tierra donde la mejor opción esta es la mejor opción posible que se puede aplicar. Y también tienen un mayor rango de potencia de 2000 hasta 13000 bhp, que serían volioids nombre en inglés. Que los separables entre sus ventajas se encuentran la alta eficacia, la larga vida de operación, el bajo costo y mantenimiento y comparado con la separación de alta velocidad. Separables. En este equipo de compresores el motor posee cigüeñales y motores de diferentes acoplados directamente. Generalmente vienen montados sobre un esquí y pueden ser de simple o múltiple etapa. Los compresores reciprocantes separables en su mayoría son unidades de alta velocidad, de 900 a 1800 revoluciones por minuto, que pueden ser accionados por motores eléctricos, motores de combustión interna o turbinas y manejan flujos de menores gas que los integrales y pueden tener una potencia hasta 5000 kPa. Entre sus ventajas se encuentran, pueden ser montados en un esquí, son de fácil instalación y transporte y poseen una alta flexibilidad operacional. Entre las características de los compresores reciprocantes tenemos las características técnicas, la potencia o capacidad determinada en caballos de fuerza o kilovatios hora y determinada la cantidad de trabajo por unidad de tiempo que puede desarrollar el compresor. En refrigeración, esta medida por lo general se fija en British Thermal Unit por hora o kilocalorías, que equivale a la cantidad de calor que el compresor es capaz de remover en una hora. La tensión o trabajo diferencial de potencia de una corriente alterna medida en voltios. Cuando el compresor funciona movido por un motor eléctrico puede ser de monofásico a 110 o 220 o hasta trifásico de 360 voltios hasta 575 voltios. Está suministrada como un servicio público o generado localmente. La frecuencia o variación por segundo de probabilidad de la corriente estandarizada en 50 Hz para Europa y otras zonas industrializadas y 60 Hz para la gran parte de Latinoamérica, incluida Colombia.
La intensidad de corriente o consumo de energía eléctrica medida en amperios, el cual se encuentra en proporción directa con la capacidad de trabajo eléctrico del motor, y su medida es uno de los parámetros puestos en el sistema, es decir, las condiciones de trabajo del equipo. El coeficiente de operación corresponde a la relación entre el efecto refrigerante neto o el calor que absorbe el refrigerante del producto y el proceso de compresión o calor de absorbe el refrigerante del compresor. Esta medida determina la eficacia neta del trabajo del compresor, que debe ser un valor mayor a 3 para que el efecto de evaporación sea mayor al efecto de compresión y sea el efecto refrigerante en el equipo en esta ocasión para que no haga problemas. Rendimiento energético es la relación entre la potencia mecánica del compresor y la potencia eléctrica dada en BTU watts hora por hora, indicada la cantidad de calor transformado por energía eléctrica consumida. Entre las partes de un compresor reciprocante tenemos el cilindro, es el recinto por donde se desplaza un pistón. Su nombre proviene de forma aproximada de cilindros geométricos. Los cilindros para los compresores usados en el proceso industrial son separables de armazón, un requerimiento de API 618. Estos tipos, los cilindros API 618 son ya a nivel industrial y son bastante grandes en consideración con un tipo más pequeño. Ya vienen montados en scale. El API 618 es que los cilindros deben estar equipados con camisas reemplazables. El propósito de las camisas es proveer una superficie renovada. Esto salva los costos de un cilindro completo antes de que se perfore el desgaste de rayaduras. Los cilindros son fabricados en una sección de materiales particulares, presiones de y gases, y generalmente son fabricados en fundición de hierro. El pistón es una de las partes más simples, pero tiene la principal función de todas las partes del compresor, es trasladar energía del cigüeñal hacia el gas que se encuentra en los cilindros. El pistón posee rines de aceite y de presión. Este tipo de pistón es flotante. La asignación de materiales usados para el pistón varían de marca, tipo de aplicación y compresión. Estos son designados de acuerdo al diámetro del cilindro, presión de descarga, velocidad de rotación del compresor y capacidad del compresor y requerimiento de carga del pistón. El pistón también es una de las partes más importantes del compresor, ya que aquí permite la compresión del aire y la salida, ya que si con esta pieza se daña, el compresor ya no valdría, ya no funcionaría de la misma manera. Anillos de pistón. Entre los compresores reciprocantes que se emplean los anillos de compresión, anillos de aceite, anillos de montantes. Los anillos de compresión se utilizan para todos los casos, mientras que el empleo de los anillos de lubricación y de los montantes dependerá del tipo de compresor y su servicio. Empacadura del básico del pistón. Los compresores que poseen pistones de doble acción son impulsados por medio de una cruceta de albasto de pistón. Necesita un sellado del lado cigüeñal para evitar la fuga de presión hacia el espaciador, por eso necesita una empacadura. Entre la empacadura se emplean los mismos materiales que los anillos de pistón. La empacadura metálica puede permitir el desgaste del vástago de 0.15% en el diámetro de la misma. El vástago debe estar introducida a Rowell C40 y esmeraldina. La cruceta es el embolo rígido que transmite el empuje de la biela hacia el pistón. Se utiliza para compresiones con pistones horizontales debido a que el peso del pistón provocaría un gran desgaste en la parte inferior de la camisa. Si se uniera directamente a la biela, las crucetas diseñan un perno flotante o perno fijo. La biela está sujetada al cigüeñal y la cruzada. Esto permite un movimiento alternativo desde el cigüeñal al pistón. La biela es normalmente construida en laciones de acero y debe tener una dura pulida superficie particular, donde está en contacto con la empacadura y los cilindros de doble acción. El cigüeñal está instalado dentro de la montura y el elemento que transmite la potencia del motor hacia las bielas. Los cojinetes. La mayoría de los compresores utilizan cojinetes hidrodinámicos. El aceite entre el cojinete a través de los jugadores de suministro que van perforados estratégicamente a lo largo de la superficie del cojinete que suministran y distribuyen formando una película de aceite en contacto entre las partes móviles y estacionarias. Las válvulas permiten la entrada y salida de gas. En el caso del cilindro de doble acción existen válvulas de succión a ambos lados, mientras que en el cilindro de simple acción solo se encuentra a un solo lado. Las válvulas pueden ser la placa, lengüeta y la masa aplicada en el gas natural de la de discos concéntricos. Funcionamiento del compresor reciprocante. El funcionamiento del compresor reciprocante se basa en movimientos alternativos realizados por biela, cruceta y pistón. Existen 4 etapas durante el proceso que se dan vuelta del cigüeñal, es decir, en 360 grados. Está la compresión, descarga, expansión y succión. En la compresión, durante el proceso el pistón se desplaza hacia la parte inferior, comprimiendo el gas hasta la presión reinante dentro del cilindro en la tapa sea superior a la presión de la línea de descarga. La válvula de succión y descarga permanece cerrada. Descarga. Luego de que la presión reinante dentro del cilindro sea superior a la presión de la línea de descarga,
es que antes de que llegue al punto muerto superior, la válvula de escape se abre y el gas descargado mientras que la de succión permanece cerrada para que ya no entre más aire y permita que se descargue todo el aire ya comprimido. En la expansión, el proceso del pistón se desplaza del punto muerto superior hasta que la válvula de succión se abra durante la carrera de proceso o expansión, que será cuando la presión reinante en el interior del cilindro sea inferior a la del valor de succión. En la succión, cuando la válvula de succión se abrió, poco después del punto muerto superior, ingresa el fluido y el pistón se desplaza hasta el punto muerto inferior al final de la carrera de succión. La velocidad del pistón disminuye hasta cero, igualándose a las presiones del exterior y del interior del cilindro. La válvula de succión se cierra y la válvula de descarga permanece cerrada y vuelve al estado original que estaba antes de que entrara la succionada del aire o hiciera la compresión de aire. Las ventajas y desventajas del compresor reciprocante. Entre las ventajas tenemos la mayor flexibilidad en la capacidad de flujo y rango de presiones, más alta eficacia de costo y potencia más bajo, capacidad de manejar pequeños volúmenes de gas, son menos sensitivos a las composiciones de los gases y las propiedades cambiantes, representan menos temperatura de descarga para su enfriamiento y encamisado, pueden alcanzar las presiones más altas, pero también tienen sus desventajas, fundaciones más grandes para eliminar altas vibraciones por el flujo punzante. En servicios continuos se requieren unidades de reserva para impedir paradas de planta debido al mantenimiento. Los costos de mantenimiento son 2 o 3 veces más que los compresores centrífugos. El funcionamiento continuo es más corto para los centrífugos y requiere inspección más continua. A cambio, en la presión de succión puede ser ocasionar grandes cargas en las barras de pistón. También tiene que recibir mantenimiento más seguido y también sus piezas son bastante caras en comparación con las de otras. Las aplicaciones de los compresores reciprocantes. Esto puede ser aplicado en la refinería petroquímica y el petróleo y el gas. Para el amoníaco, el urca, metanol, etileno, óxido de etileno, propileno, gas de alimentación, separación de componentes de gas natural, almacenamiento de GNL, craqueo catalítico y destilación. Sin embargo, existen aplicaciones específicas donde se requieren utilizar compresores reciprocantes. Las altas presiones de descarga en los componentes reciprocantes tienen un mayor amplio de presiones mayores que los centrífugos. Disponen para bajos flujos de gas inferiores a menor flujo de los centrífugos. Son mucho menos sensibles a la composición de gas y a las propiedades cambiantes de los compresores dinámicos. Esta propiedad es muy importante, ya que a medida que el pozo petrolera se agota, el gas pasa de ser un gas rico a un gas pobre, y esto afecta a los compresores dinámicos. Posee una mayor flexibilidad operacional, ya que con solo cambio en los cilindros o ajuste en los pokés pueden ajustarse a nuevas condiciones de proceso. La aplicación de un compresor corresponde al uso o trabajo para el cual se requiere. Puede ser en refrigeración doméstica, comercial, transportada o aire acondicionado. E industrial también puede ser determinada en las temperaturas de evaporación de congelación, conservación o acondicionamiento ambiental. El mantenimiento de un compresor reciprocante tiene que ver bastante sensible lo que es el mantenimiento que se debe dar a este tipo de máquinas. Los compresores están diseñados y construidos dentro de los más altos estándares de ingeniería debido a que generan fuerza considerable y altas temperaturas. Su operación segura y confiable demanda que sean correctamente lubricados. Comprende tanto que los cilindros como los jinetes de cigüeñal, muchos compresores reciprocantes utilizan un solo sistema para lubricación de los dos conjuntos. El lubricante en los compresores reciprocantes cumplen varias funciones: lubricación, refrigeración, protección y sellado. En la lubricación, la principal función del lubricante es reducir la fricción entre las partes móviles y cualquier tipo de desgaste. Tiene que lubricar tanto los pistones de cilindro y los cojinetes de cigüeñal que muevan los pistones. En la refrigeración, los pistones y los cilindros de un compresor refrigerante son normalmente enfriados con agua y con aire. Sin embargo, el calor es retirado de la superficie de los cojinetes por aceite lubricante. Protección. El lubricante debe prevenir la corrosión y esto puede ser una tarea difícil, ya que los compresores tienden a producir calor y condiciones de humedad que promueven la corrosión. El sellado. En el interior del cilindro de un compresor lubricante que genera altas presiones, el lubricante debe producir una película suficiente para evitar la fuga de aire entre los anillos de pistón y las paredes del cilindro. Por esto es que el mantenimiento en los compresores reciprocantes es más alto y las piezas también son bastante caras y sale más caro utilizar este sistema y ya no se lo sabe utilizar mucho. Gracias.
Bien, gracias Álvaro por la exposición. Vamos a dar el paso a a las preguntas. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Única cosa que son compresores de pistón. Los compresores de pistón. Dice que un compresor de pistón comprende volumétrico alternativo o compresor de émbolo. Es un compresor de gases que funcionan por el desplazamiento de un émbolo dentro de un cilindro, que este puede tener varios cilindros, movido por un cinegal para obtener los gases de alta presión. Es uno de los compresores más antiguos y conocidos, aunque hoy se emplean especialmente los compresores rotativos. El principio de funcionamiento del compresor alternativo es basado en el desalojamiento del aire por el émbolo. Permite fabricar máquinas con un pequeño diámetro y un recorrido insignificante del pistón, que desarrollan alta presión por un caudal relativamente pequeño. Aquí tenemos un ejemplo de compresor de pistón. Las características de los compresores de pistón se clasifican por el número de cilindros que tenemos monocilíndricos. Los compresores monocilíndricos son los más habituales. Se adaptan a todo tipo de trabajos, incluso los de larga duración. La potencia de los compresores monocilíndricos varía de 1.5 a 6.5 voltios y el volumen de su depósito es de entre 25 y 250 litros. Este tipo de compresores de un solo pistón son capaces de enviar hasta 40 metros cúbicos a una presión de unos 8 bares. Características de los compresores de pistón. Tenemos los que son cilindros y pistones. Los pistones son piezas formadas por un émbolo y un vástago, que al desplazarse dentro de un cilindro reduce el volumen de un gas y aumenta su presión, y a su vez el movimiento del pistón se produce por la acción de un motor, una biela y un cinegal. Tenemos también los que son de simple o de doble efecto. Esta clasificación hace referencia a la manera en la que actúan los pistones. Mientras que un compresor de efecto simple, los pistones solo comprimen el aire cuando se desplazan en una dirección determinada, hacia abajo. Por ejemplo, en un compresor de doble efecto, el pistón actúa cuando se mueve en ambas direcciones. Tenemos los que son de una o dos etapas. En los compresores de pistón de una etapa, todos los pistones actúan de igual forma, mientras que los compresores de dos etapas funcionan en dos fases. Primero se comprime una cantidad de aire determinada en un cilindro de baja presión, y después ese mismo aire se desplaza a otro cilindro donde se comprime a alta presión. Tenemos también lo que son los lubricados extensos. Llamamos compresores lubricados a aquellos que emplean aceite para reducir la fricción de las piezas móviles. Los compresores extensos, en cambio, no utilizan aceite y favorecen la movilidad de las piezas recurriendo a las propiedades de otros materiales, como el teflón, TPFE o el carbón. En los pistones más pequeños incluso se emplean cárteres de rodamiento sellado. Tenemos tipos de configuración también. El tipo de configuración del compresor de pistón hace referencia a la posición de sus cilindros. La configuración en V es la más habitual en los compresores de pistón pequeños, con la excepción de algunos modelos más básicos con los cilindros verticales. En los compresores grandes, la configuración en L con un cilindro vertical de baja presión y otro horizontal de alta presión es la más ventajosa, por lo que se ha convertido en el diseño más corriente. Aquí tenemos un breve ejemplo de este tipo de configuración. El funcionamiento del compresor de pistón. Todo comienza con la fase de admisión. Durante la fase de admisión, el pistón desciende aspirando el aire a través del filtro. El aire luego pasa a través de las válvulas de entrada al cilindro. En este punto, las válvulas de descarga están cerradas. Cuando el pistón vuelve a ascender, el aire del cilindro se comprime. Simultáneamente, las válvulas de entrada se cierran y las válvulas de descarga se vuelven a abrir para permitir que se descargue el aire. Esto se le llama la fase de salida. Tenemos los compresores de pistón de una etapa. Un compresor de una etapa tiene uno o más cilindros, cada uno de los cuales comprime el aire desde la presión atmosférica a la presión de trabajo.
Y aquí tenemos un breve ejemplo, en el cual tiene 2 cilindros. Tenemos el compresor de pistón de varias etapas. Un compresor multietapas tiene 2 o más cilindros conectados en serie, donde el aire se comprime gradualmente a la presión final. El aire comprimido se enfría con aire o agua entre capas. De esta forma mejora la eficiencia, a la vez que se alcanza una presión mucho más alta que un compresor de una etapa. Aquí tenemos un ejemplo. Las aplicaciones. Se aplican el CPI, que son compresores de pequeño, mediano y gran porte, desarrolladas para producir grandes cantidades de aire y consumir menos energía al mismo tiempo. La línea de compresores de pistón CPV es ideal para aplicaciones profesionales de pequeño, mediano y gran aporte. Su tecnología y su correa proporcionan un menor costo de mantenimiento y la mejor eficiencia energética del mercado. Tenemos los CPV, que son compresores de pistón robustos. Estos compresores de pistón son de Chicago Pneumatic, tienen un cabezal en V y pueden usarse para aplicaciones más robustas. Algunas de sus principales características es que pueden trabajar a una baja temperatura interna. Además, ofrecen un ciclo de trabajo más constante. Tenemos los CPW, compresores de pistón ideales para aplicaciones industriales. Estos compresores son más robustos de Chicago Pneumatic, con 2 etapas de compresión. Estos compresores de aire fueron desarrollados para las aplicaciones industriales. Su diseño robusto en hierro fundido y cabezal de baja rotación garantiza una larga vida útil y los hacen una excelente referencia en cuanto a compresores de pistón en el mercado. También las aplicaciones se usan en las tiendas de neumáticos, que nos favorecen la calibración de neumáticos, proporcionan aire comprimido para lijadoras neumáticas utilizadas en procesos de vulcanización neumática en la reparación. También nos permite pintar ruedas, suministrar aire comprimido a la llave de impacto neumática que se utiliza para apretar los pernos de las ruedas. También lo aplicamos en cerrajerías, que el suministro de aire comprimido a la lijadora neumática, lijada de perfiles metálicos, pintura previa o eliminación de rebajas. También a la moladora, que son cortes de perfiles metálicos. También al suministro de aire comprimido para el destornillador neumático, utilizados para apretar tornillos. Suministrar aire comprimido a la llave de impacto neumática, apretar tornillos que requieren a mayor torque. Suministro de aire comprimido a la boquilla de limpieza que se utiliza para limpiar encimeras. También para la pintura y barnizado de material. También lo aplicamos en talleres de carrocería. Suministro de aire comprimido a la lijadora neumática, lijada de pintura y pintura previa. Para pintura en vehículos, para pintura de piezas, y suministro de aire comprimido a la moladora neumática que se utiliza para cortar piezas. Suministro de aire comprimido a la boquilla de limpieza. Suministro de aire comprimido para el rectificado neumático acabado más fino. También tenemos por la producción de madera. Suministro de aire comprimido al pasador neumático. Suministro de aire comprimido a la grapadora neumática. Suministro de aire comprimido a la lijadora. Y suministro de aire comprimido para moler y también para la pintura y barnizado. Y también lo aplicamos en la mecánica, en el cual el suministro de aire comprimido para la moladora neumática es utilizado en el corte de piezas. El suministro de aire comprimido para destornilladores neumáticos, utilizados para apretar tornillos, y el rectificado de neumático para unos acabados más finos. Tenemos algunas ventajas de los compresores de pistón. La primera ventaja es que el costo de mantenimiento es relativamente bajo y los repuestos se pueden encontrar fácilmente en el mercado. Tienen una capacidad para tener alta presión y alta potencia. Pueden ubicarse cerca del punto de uso, evitando tramos largos de tuberías y caídas de presión. También es durable, eficiente y de baja inversión inicial. Tiene una vida útil significativa para el producto. La presión requerida se puede tener independientemente del flujo. La presión de escape tiene un amplio rango y la presión máxima puede alcanzar los 3000 MPa, aplicación industrial, e incluso a los 700 MPa en el laboratorio. La capacidad de una máquina es cualquier flujo por debajo de los 500 metros cúbicos por minuto. En el rango de presión en general, los requisitos para los materiales son bajos. Estos se utilizan principalmente en materiales de acero ordinarios que son fáciles de procesar y de bajo costo.
También la eficacia térmica es alta. Generalmente, la eficacia de aislamiento térmico de unidades grandes y medianas pueden alcanzar aproximadamente entre un rango de 0.7 a 0.85. Y tenemos algunas desventajas. La primera desventaja es que la estructura es compleja y voluminosa, con muchas partes vulnerables, gran área de piso, alta tensión, alta tensión, gran carga de trabajo y mantenimiento y corta vida útil. Puede llegar a más de 8.000 horas a través de esfuerzo. También otra desventaja es que la velocidad de rotación no es alta, el volumen de la máquina es grande y pesado, y el volumen de escape de una sola máquina es generalmente menor a los 500 metros cúbicos. Sigamos, por favor. La cuarta desventaja es el escape es discontinuo y el flujo de aire tiene pulsaciones, lo que es fácil de provocar vibraciones en la tubería. En casos más graves, la red de tuberías o las grisas a menudo se dañan debido a la pulsación y resonancia del flujo de aire. Tenemos que la regulación de flujo adopta un volumen auxiliar a una válvula de liberación. Aunque es simple, conveniente y confiable, tiene una gran pérdida de energía y una eficiencia reducida durante la operación de carga parcial. Para compresores lubricados con aceite es necesario eliminar el aceite del gas. Y la última desventaja es que cuando se utilizan varias unidades de compresor en grandes fábricas, hay muchos operadores o la intensidad de trabajo es alta. Eso sería ahí. ¿Listo? Buenas noches, pues mi nombre es Camilo Londoño. Voy a exponer un poco acerca de los compresores de aire de tornillo. Primeramente, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué es el compresor de tornillo? Sus características, el funcionamiento, las aplicaciones, ventajas y desventajas. Pues comenzamos con lo que es un compresor de tornillo, pues como su nombre lo dice, es un compresor que utiliza tornillos, tiene un mecanismo rotativo en el cual consiste que tiene dos partes, una que es denominada parte hembra y el otro parte macho, con la cual girando produce que el aire como disminuya su volumen y que está más presurizado al final del rodamiento. Aquí tenemos las características de un compresor de tornillo QRS. Este está fabricado por esta empresa Caroline Pneumatic. Tiene unos con ajustes donde se le ve la presión y la temperatura, las horas de funcionamiento. Tiene advertencias de servicio, lecturas de las salidas y un reinicio automático por si hay una falla de voltaje. Dentro de las especificaciones técnicas tenemos un caudal de 8,5 a 54,9 ACFM con una potencia de entre 3 a 20 HP, una presión de 7 a 12 bares y un voltaje de entre 208 a 230 o hasta 460 voltios. Su funcionamiento, como ya lo mencioné, consiste en dos rotores, uno macho y uno hembra, que a medida que va pasando el aire por esto, se disminuye el volumen con lo que pasa el aire, por lo cual hace que se presurice. Se aplica en diversas funciones, como pueden ser productos industriales o instalaciones médicas. Aquí tenemos las diferentes partes de un compresor de tornillos. Primeramente comenzamos con los pistones de balance, los cojines, los cuerpos de fundición que son 3 partes selladas, los tornillos de compresión, el sello del eje o la empaquetadura y el acceso a los rodamientos.
Pues principalmente sus funciones constan en la industria, donde se necesita un funcionamiento continuo, que esta es prácticamente la diferencia de los demás compresores, que este puede trabajar 24/7 por todo el tiempo. En la industria se suele usar desde el más pequeño, que es de 3 HP, hasta el más grande, que es 420 HP de potencia. Se suele usar en la industria de los alimentos, ya sea en empaquetadora de bebidas, en la industria del vino, cervecería o en la textil. O también en la industria automotriz se suele utilizar, aunque de menor potencia, de entre 3 HP a 40 HP. Tenemos sus ventajas y desventajas. Mayormente predominan las ventajas, dentro de lo cual tenemos, como ya lo mencionamos, que puede funcionar continuamente, tiene una alta eficiencia comparado con los otros, que es de un 96%. Su costo del aire, por así decirlo, del aire comprimido es menor. Tiene diferentes modos de funcionamiento. Este puede ser controlado remotamente, alta confiabilidad, larga vida útil, operación sencilla, compactos y un bajo nivel de ruido. Dentro de las desventajas, que son menores, tenemos los altos costos de inversión y los altos costos de servicio. Por último, tenemos un pequeño video de cómo funciona. Pues empezamos desde la parte más pequeña, los dos rodamientos, el macho y el hembra. A medida que estos van girando, pues el aire va ingresando por la parte de atrás hacia adelante. A medida que el aire va ingresando, pues el volumen de los rodamientos va disminuyendo, haciendo que el aire se comprime. Aquí lo vemos, se va reduciendo el tamaño del volumen, por lo cual el aire sale más comprimido. Tenemos un tanque, el cual consiste como en un aire de enfriamiento para que el aire comprimido que sale suele salir caliente. Por lo tanto, esta primera parte de acá tiene un aire que es más frío para que enfriar el aire comprimido. También consta de un filtro, el cual suele llevarse todas las impurezas que tiene el aire para que cuando sea utilizado no dañe lo que estemos limpiando, por así decirlo. Además de eso, también consta de otra cámara de separación, la cual retira el aire de enfriamiento y además que este aire también nos ayuda para lubricar y además de esto nos permite reutilizar este aire. En esta parte tendríamos la cámara donde se almacena el aire comprimido. Y aquí se almacenaría el aire lubricante. Además de eso tenemos un motor que nos ayuda con la salida del aire. Y un variador de frecuencia, que este nos ayuda a suministrar la cantidad de aire correcta a la que debe salir. Y pues esto sería referente a los compresores. Mucha atención. Son los manuales de operación y mantenimiento. Entre otras es indispensable un registro diario de funcionamiento del compresor. Entre otras tenemos que durante el funcionamiento normal hay que vigilar siempre lo que es el flujo de agua, del enfriamiento, nivel, presión y temperatura de aceite. Bueno, entrando a lo que son las ventajas del compresor de paletas, tenemos lo que son máquinas son poco ruidosas, no necesitan válvulas de ignición, por lo que el vapor es aspirado. No necesita espacios muertos perjudiciales,
ocupan relativamente poco espacio. Otro punto sería que el flujo continuo y sin pulsaciones. Y por último tenemos lo que no hay contaminación de gas por aceite lubricante. Si hablamos de ventajas, pues en esta parte no resaltan muchas ventajas para lo que es este compresor, ya que una de esas es su fabricación, ya que exige una gran precisión en eso. Se necesitan velocidades de giro muy altas, aumentan relativamente pequeños de la pérdida de la carga en la tubería de impulsión. Se necesita un sistema complicado para evitar las fugas y para la lubricación. Bueno, hablando también un poco sobre estos compresores, tenemos que tener en cuenta que también existen tres tipos de compresiones de paleta, como por lo general tenemos el compresor molecular, que este es de una pala, tenemos el compresor bicicular, este pues es de dos palas, y por último tenemos lo que es el compresor multicelular, que este pues abarca entre 4 o más palas. Entre las partes del compresor de paleta tenemos la siguiente, como pueden ver, tenemos lo que es el punto de descarga, el condensador, la paleta del rotor, la ranura del rotor, el cilindro, en esta parte pues podemos ver el rotor, el punto de succión, la válvula de control y por último tenemos lo que es el punto de descarga. Gracias. Bien, muchas gracias por la exposición. Entonces, bueno, me tocó respecto a lo que son los compresores centrífugos. Ya, entonces vamos a comenzar. Lo que son compresores centrífugos. ¿Qué es un compresor centrífugo? Estas máquinas son una variedad de compresores que a su vez derivan de un tipo específico y especial de turbomáquina, es decir, el funcionamiento de un eje central o turbina, que es encargado de transformar la energía. También se le conoce como compresores radicales y su funcionamiento depende de bombas, ventiladores, que se enfocan de producir el centrifugado del aire para conducir la energía requerida. El funcionamiento es la transferencia que se produce durante el movimiento gracias al rotor central que distribuye toda la potencia de un lado a otro de la máquina. Sin embargo, el aire que procesa entra por el mecanismo de inducción que se encarga de enviar el aire hacia el centro del compresor para que encuentre el rotor de velocidad relativa que programes lo que hace el fluido para que pase a la fase de deslizamiento. Ya bueno, vamos a ver un poquito las características, ¿ya? El compresor centrifugado es un tipo de compresor turbo que tiene las características de gran volumen de gas, de procesamiento de pequeño volumen, estructura simple, operación estable, mantenimiento conveniente y el gas no está contaminado por el aceite y puede ser impulsado por más formas. Las principales características de un ventilador centrífugo son su capacidad para generar presión y succión. Gracias a esta propiedad, pueden empujar el aire en una dirección determinada. El ángulo de inclinación de la hélice, este ángulo permite controlar el flujo de aire y dirigirlo hacia donde se desee. La velocidad del motor, del motor determina la potencia que tiene el ventilador para mover el aire. La capacidad de aspirar el aire, esta característica permite succionar el aire desde un punto y expulsarlo desde otro. Ya. Para que entiendan un poquito más lo que les había dicho, acá tengo una pequeña imagen, que es lo que, por ejemplo, ingresa el aire normalmente. Entonces, las aspas del motor hacen que giren esas pequeñas como hélices, que son estas en este caso, y es expulsado de la salida. ¿Ya? Explicando lo que les dije, les voy a poner un pequeño video donde más o menos se muestra lo que les acabo de mencionar. Ya, entonces estos compresores tienen lo que es
dos cámaras de admisión, de salida. En este caso aquí vendría lo que es el motor, el que ayuda a lo que es a girar el eje. Ya, aquí tenemos lo que es la entrada del aire o gas, ya que estos funcionan de diferentes maneras de entrada. En este caso, por ejemplo, los impulsores y difusores se colocan dependiendo la presión que nosotros necesitemos, ya que por cada uno de esos que vamos colocando se va obteniendo una mayor presión. Ya, en este caso, por cada etapa, el aire generalmente por la presión tiende a calentarse, entonces obligatoriamente necesita lo que es una refrigeración. En este caso, él puede ser expulsado lo que es al aire libre. Por ejemplo, aquí está la entrada y la salida, que es que el aire, por mediante la presión que ejerce, se va calentando. Y este puede ser lo que es movido por lo que son tuberías o ser almacenado incluso. Más que todo en tuberías los utilizan. Ya. Aquí está la parte de salida, lo que yo les explicaba en la anterior foto, que ya es a la salida como más o menos la estructura. Es más que todo se utiliza en las industrias para lo que es el gas natural, se utiliza para el tratamiento, incluso para lo que son las instalaciones de almacenamiento. Una vez visto esta pequeña parte, tenemos los tipos de compresores centrífugos, ya que existen varios tipos de máquinas de compresor centrífugo, a pesar que el mecanismo sea el mismo. Lo que varía entre ellas es el uso, ya que para cada una de ellas la velocidad de compresión cambia según el fluido a procesar, por lo que el tipo de compresor existe en el tipo de CO2. Ese tipo se encarga de comprimir dióxido de carbono a una velocidad y presión necesaria para ello, tomando en cuenta la combinación física y química necesaria. Y los que son de gas, este se encarga de comprimir gas de forma constante y sin producir alteración en la composición química del fluido, por lo que sus diseños suelen ser particulares. Y también tenemos de nitrógeno, que con este tipo se podrá comprimir este fluido con las especificaciones de diseño que se adapten a él y no producen alteración en sus moléculas, haciendo el trabajo a la velocidad y presión requerida para manejar dicho compuesto. Aquí están las ventajas de un compresor centrífugo. Menos componentes expuestos a fricción, lo que hace que el flujo sea constante y sin alteración. Proporcionan un caudal mayor de aire, lo que hace que su potencia sea mayor y su capacidad de trabajo mucho más eficiente. Es ideal para funciones que requieren grandes volúmenes de aire, lo que hace que pueda estar conectado en lapsos y periodos largos de trabajo y responder de forma óptica. Se conectan a grandes instrumentos o máquinas, permitiendo con, el uso con máquinas y herramientas de gran tamaño industrial. El mantenimiento es sencillo, lo que hace que no tenga que preocuparse mucho por lo que son costos. Las desventajas de un compresor centrífugo. Utilización para procesos específicos, lo que anula su versatilidad, ya que no puede ser utilizado en procesos que demanden un caudal de aire medio o bajo, o para trabajos más sencillos. Altos costos de operatividad. Debido a que su potencia genera un alto consumo de energía, puede afectar lo que es el presupuesto. Demanda un nivel de conocimiento especializado, esto dependiendo del tamaño y función, pero mientras más grande requieren de mayor conocimiento, reparaciones complicadas y especializadas. Debido a su alta cantidad de componentes, sus reparaciones pueden ser complicadas y demandar un nivel de especialización elevado. Algunos modelos y tipos no alcanzan los niveles esperados de compresión alternativa. Esto obliga a utilizar más de un solo compresor para ejecutar un proceso. Y lo que son las aplicaciones de un ventilador centrífugo son para, por ejemplo, sistemas de aspiración, aire en combustión, recogida de polvo filtro, lo que es ventiladores de tiro forzado e inducido, circulación en horno, transporte de desechos, ventilación y presurización, cadena y hornos, refrigeración, hechos de fluidos, leches de fluidos, extracción de humos, transporte neumático y depuración. Bueno, en este caso
Déjenme mostrarles. Por aquí tenemos un pequeño... ¿Pueden ver mi pantalla? Lo que estoy en YouTube. No. Ya, espera un momento. Compartir toda la pantalla. Ya. En este caso, por ejemplo, tenemos lo que son diferentes modelos. Por ejemplo, pueden ser de diferentes tamaños. Ese es el motor lo que hace que el eje pueda girar. Como pueden ver, tenemos pequeños, grandes, pero en sí el sistema trabaja de la misma manera. ¿Ya? Eso sería todo. Bien, muchas gracias. También decimos que son un tipo especial de como turbomaquinaria, más o menos, ¿no? Cuya función es la de aumentar la presión del flujo de aire que entra, pasa por lo que son las aspas, por algunas capas. Esto hace que eleve la presión del aire y que del flujo de aire que entra de forma continua y en dirección axial, que viene a ser en dirección como en diagonal, es decir, paralela al eje de rotación, como se puede ver aquí. Aquí tenemos una pequeña imagen de lo que es el compresor axial, las partes, se puede decir. Aquí en las flechas verdes tenemos lo que es la relación del cubo. Esto de aquí nos ayuda, nos dice que la relación del cubo, las respuestas van a ser unas aproximadas entre 0,5 hasta 0,9. ¿Cómo sacamos esto de aquí? Lo que es las flechas verdes podemos ver de que es el diámetro interno, que viene a ser el diámetro de aquí adentro, sobre el diámetro externo. Algo sobre lo que es la relación del cubo, ¿no? Algo rápido. La mayor parte utilizado de lo que es los compresores axiales son utilizados en lo que son los aviones, en barcos, y adelante les continúo más con esto, ¿no? Unas características especiales de estos compresores que están conformados por múltiples rotores, como anteriormente mencionado, en los que están fijados a la vez, que son, para entender nosotros mejores, como ser las aspas, se puede decir, cuyo perfil es aerodinámico. El rotor gira accionando por una turbina, de manera que el aire aspirado continuamente hacia el compresor, de donde es acelerado por los alabes rotorios y barrido hacia la hielera del alabe del estator, que viene a ser adentro. Esto de aquí, una imagen media clara, nos dice las partes de una turbina, ¿no? La admisión, como tiene dos válvulas, ¿no? La admisión y la de entrada de aire aquí, como se puede ver. Las flechas en sentido de izquierda a derecha, lo que entra el aire, pasan por los alabés y hacen que genere más presión. Es como una turbina, como una bomba, más o menos. Tienen las aspas que entran por ahí, el agua, y hace que genere una más presión al momento de salir. Entonces, eso es similarmente. Aquí tiene su turbina y su escape, ¿no? Como tal. Aquí tenemos una imagen pequeña que es una simulación animada de un compresor axial. Las palas estáticas son los estatores. Las palas estáticas son los que, bueno, no sé si se puede ver aquí muy bien, pero ahí están dos tipos. Las palas estáticas que se quedan estáticas, y hay otras que se mueven. Entonces, esas son las que generan el flujo del aire para que genere más presión ya cuando están adentro en lo que es la cámara, en lo que es la turbina, se puede decir. Su funcionamiento. El compresor axial consta de múltiples rotores en los que están fijados a la vez, cuyo perfil es aerodinámico, más o menos aerodinámico, también podemos decir como el ventilador, ¿no? Las aspas del ventilador, más claro, un ejemplo más en la vida real. Después del rotor gira accionado por la turbina, de manera que el aire es succionado continuamente hacia el compresor. El fluido es acelerado por los alabés de los rotativos y los lleva hacia los alabés del estator. Son los de alabés rotativos, son los que se mueven, como les he antes mencionado, y los alabés del estator son los que se quedan fijos en el mismo aquí. Los que nos lleva a entender todo esto de aquí es que el compresor axial primeramente succiona el fluido y eleva su velocidad cuando pasa por los alabés del estator, para que después de el proceso antes mencionado, su velocidad sea reducida en el escape de la misma, ya cuando es al final ya, el que sería la válvula de escape. Sus aplicaciones en la industria, en donde más se utiliza esto, son las turbinas empleadas a la vez fijos y móviles. El recorrido de la corriente de un compresor axial va disminuyendo del área de su sección transversal en la dirección de la corriente
en proporción a la reducción del volumen del aire. Dice, según progresa la compresión de escalón a escalón. Eso aquí nos hace referencia de que al final lo que nos dicen del volumen del aire según progresa la compresión de escalón a escalón es que se miran aquí múltiples capas, entonces va reduciendo aquí esto hasta que llega a lo que es al final. Acá abajo se mira una gráfica más clara, ¿no? Lo que es los azules, las flechas azules, el aire que fluye. Y lo que es el tomate es lo que ya va reduciendo, de lo que vaya pasó por diferentes capas. Eso es de escalón a escalón. El aire al salir del compresor pasa a través de un difusor que lo prepara para entrar a una cámara de combustión. Esto aquí es generado más aplicado en lo que es la aviación, en los aviones y también lo que es en barcos que utilizan como tipo yates. Esos son más utilizados porque traen una buena fuerza para lo que es mover estas toneladas de hierro, se puede decir, ¿no? Como todo producto y cosa tiene sus ventajas y sus desventajas. Una ventaja muy clara, podemos decir que entre las ventajas se pueden citar menor área frontal, importante para los usos aeronáuticos, ya que el aire, si fuera plano, el aire chocara y no tuviera un equilibrio como tal, pero si es aerodinámico, digamos, como un cónico, entonces el aire va a fluir muy bien y va a tener una estabilidad adecuada, ¿no? Dice, hay mayores relaciones de compresión y eficiencias, como antes mencionado, eso de aquí. Aunque estas últimas ventajas no son tan grandes si se consideran compresores centrífugos de varias etapas y diseños modernos, bueno, eso ya es aparte, ¿no? Otros tipos de ventajas más o menos que son eficiencia altas, como antes mencionado, ¿no? Velocidad de giros altas. En los aviones se puede ver, ¿no? La velocidad que alcanzan son como de 420 más o menos aproximados. Valores altos para un tamaño determinado, ¿no? A veces un motor, son a veces dos motores de los aviones que alcancen una velocidad de unos 420, es grandioso, ¿no? Una desventaja también de esto es el valor, bajo el valor de la relación en compresión por etapa, y los tablados son frágiles y costosos. Esto de aquí podemos ver muy claramente, hemos visto lo que es en películas, cuando en los aviones se chocan, o en la vida real también, lo que son las aves, entran en las turbinas. Esto de aquí mire, que una sola ave puede generar esto de aquí, de dañar un motor de un avión, y estos son los aviones frágiles, y esto de aquí, la reparación de estos son muy costosos. Entonces, esto es una gran desventaja que puede producir esto, y pasa comúnmente en la vida real en lo que es la aviación. Bueno, también tenemos otra desventaja, que son los sistemas de control de flujo, son más complejos y costosos. Eso está dicho mismo. Los límites de presión también son bajos y principalmente son diseñados para el manejo de aire o gases limpios y no corrosivos, ya que si estuvieran estos corrosivos, no aguantarían lo que es la presión de la presión del aire en la atmósfera cuando ya están, digamos, en el aire, empezarían a deshacerse y no sería lo adecuado. Bueno, aquí un ejemplo claro. Este de aquí, lo que es la imagen del lado izquierdo, es el de un motor de un barco. La composición de adentro, ¿no? Tenemos aquí nuestra turbina, la dirección del flujo de lo que es el aire, los alabés que son como tipo aspas de un motor. Tenemos nuestro rotor, nuestro eje y nuestro estator, como antes mencionado. No sé si aquí se puede ver lo que antes mencionado, lo que era un acónico. Es aquí como tipo cónico, ayuda mejor en esto, la aerodinámica de lo que es el compresor axial. En otra aplicación es en los aviones, como se puede ver aquí, ¿no? Esto aquí es la parte cuando las aves se chocan aquí adentro. Esto es lo que se produce, que se rompan los alabés, y ahí es donde es muy costoso la reparación de esto. Entonces es una gran desventaja de lo que es esto de aquí. Bueno, y eso sería todo. Gracias. Muy buenas tardes, ingeniero y compañeros. Bueno, a mí me ha tocado el tema de compresor scroll. El compresor scroll, bueno, es un compresor, a diferencia de los compresores de pistón comunes que hay en el medio. Este es un compresor que se encuentra en un diseño
en rollo que le llaman. Esta diferencia de los compresores de pistón son libres de aceite, tienen una estructura de forma de rollo que permite la compresión de aire continua. Se ha logrado una reducción, esto es al ruido que genera. Este compresor constantemente se lo compara con el de pistón porque está hecho pensando en algunas cosas, por ejemplo, el ruido. Los niveles de ruido lo han reducido hasta el 45 decibeles en equipos de 1.5 kilovatios. El funcionamiento de los compresores Skoll es sencillo. A diferencia de los compresores de pistón, tienen una menor cantidad de piezas porque este compresor, como vemos en la gráfica, es un como cilindro en donde en la parte interna está todo el diseño. Ahorita le voy a presentar, en un momento le presento el diseño estructural. Entonces, eso es lo que lo hace a este compresor diferente al de pistón, que todo tiene internamente. En cuestiones de mantenimiento, el equipo solo se cambian piezas consumibles como el filtro de aire, o son menos cambios que se hace a diferencia del pistón. Los compresores de Skoll han resultado como una excelente opción para el reemplazo de los compresores de pistón, debido a la conveniencia para el mantenimiento de equipo. A eso me refería, que en los compresores de pistón tienen que estarles haciendo mantenimientos de aceite, también tiene problemas de ruido. El ruido es dañino, los compresores de pistón, en cambio no. Estos compresores los compresores de pistón están en 89 decibeles, mientras que el compresor de Skoll está en 45 decibeles de ruido. La unidad de compresión de los Skoll tiene un espiral fijo y un espiral móvil. Esto se refiere a la pieza mecánica que va a hacer la compresión del aire. ¿Sí? Entonces, tiene un espiral fijo y un móvil que realiza un movimiento orbital. Este tipo de movimiento genera bolsas de aire con forma de medida de luna entre el espiral fijo y el espiral móvil. Con cada ciclo que el espiral orbital realiza, estas bolsas de aire son desplazadas desde la parte externa hacia la parte interna de los espirales, en donde va alguna válvula de alta que se le llama. La forma del compresor Skoll tiene una eficiencia volumétrica del 100%. Caso contrario, los compresores de pistón tienen pérdidas por la expansión de aire que ocurren con cada movimiento del pistón. El ahorro energético de un compresor de Skoll versus el pistón produce ser de 1.5 kilovatios por hora. Una desventaja del compresor, de este compresor del Skoll, es que en las industrias tienen el problema que no se los pueden hacer o los fabrican solo hasta 10 caballos de fuerzas. Entonces ese es un inconveniente. Pero aún así, si lo tienen en las industrias, ahorita les voy a presentar el modelo que los tienen en unas industrias, y por lo general a este Skoll se lo ve, y la mayoría de personas lo conocen. Eso se encuentra en los compresores de aire, de un aire acondicionado o de un equipo de refrigeración. En alguno de esos se encuentran estos modelos de los compresores Skoll. Como les comentaba, este es el diseño del compresor Skoll. ¿Dónde tenemos? Ya, ahí esa imagen está mejorcita para verlo. Por ejemplo, no sé si se puede ver en esta parte de aquí. Esta parte es donde se encuentra la espiral. Hay un fijo y hay un movible. El movible se encuentra al rotor, el mismo que va a mover y va a hacer estos movimientos. Aquí no sé si podemos ver los principios de operación. Es que en la parte interna del mismo compresor
Todo esto se maneja internamente. Entonces aquí está la válvula de alta en esta parte. Todo es internamente con todos los equipos. Ahora, ¿cómo funciona esta parte de aquí? Esta parte de aquí está graficada acá. Tenemos la entrada de aire. Tenemos una entrada de aire de baja presión. Acá. Entra a la cámara de los espirales. Entra y estos empiezan a girar. Uno es movible, otro es fijo. El movible empieza a girar de manera que este empieza a cerrarse, como se ve acá en la imagen. Aquí lo succiona, empieza a cerrar. Y acá empieza a botar el aire ya. Hasta ver la imagen acá. Aquí lo bota el aire a la cámara de alta que está en la parte de acá arriba. Por eso hay en los compresores estos tienen cañerías de baja y cañerías de alta. En esta parte del compresor tenemos la cañería de alta que se encuentra acá internamente y sale al exterior con alta presión, logrado gracias a este espiral que se encuentra en esta parte. En esta parte de aquí es el que hace todo el trabajo de las bolsas de aire continuo que envía el compresor scroll hacia los equipos de refrigeración. En esta parte de aquí tenemos el rotor, tenemos lo que es el bobinado, tenemos la caja de conexiones por acá. A eso se refieren los estudios que este tiene 45 decibeles de ruido. ¿Por qué? Porque todo está internamente en un solo equipo, a diferencia de un pistón que el ruido es de más de 80 decibeles, a diferencia de este que tiene 45 decibeles de ruido al ambiente. Y eso lo hace que no sea dañino hacia la salud por el bajo nivel de los decibeles hacia el oído. Entonces, estos compresores por lo general se los encuentra estos de aquí, se los encuentra en equipos de refrigeración, son los más comunes, en equipos de refrigeración, y en las industrias encontramos unos equipos así cerrados. Estos equipos ya son industriales, que son máximo hasta 10 caballos de fuerza. Esa es la desventaja, que no pueden hacer equipos más grandes porque según las industrias no tienen las capacidades para hacer equipos mayores de 10 caballos de fuerza. Pero si se encuentran en las industrias unos equipos así, hay ciertas compañías o industrias que los tienen así, y en un motor de refrigeración lo vamos a encontrar así en esta forma. Entonces, más o menos para culminar sobre el tema del funcionamiento, es que el aire es absorbido desde la entrada de la succión. Una vez que el aire está atrapado en el espacio de compresión por medio de la retracción de la cámara de compresión, acompañado por un movimiento giratorio, el aire es comprimido en dirección al centro del remolino, esto es a la válvula de alta. Dado que la cámara de compresión se retracta hacia el centro hasta hacerse pequeña, el aire es comprimido y es expulsado hacia afuera de la salida del aire del centro. Esto nos explica esta imagen de acá, cómo es uno giratorio. El azul es el que gira. Entonces va girando en espiral, ayudado al eje del rotor. Entonces uno solo gira y este aquí es el móvil. Los movimientos de los pasos, bueno, eso es de la succión y la compresión. Bueno, aquí nos habla sobre la reducción del ruido. Aquí está un poco la gráfica de cómo está diseñado el compresor internamente. Y esta es la imagen de los equipos industriales. Eso nomás es, ingeniero. Compañeros ingenieros, el tema mío lo que viene a ser lo que son los compresores para la selección correcta. Vamos primero lo que se va a aprender, lo que son los criterios de selección de un compresor. Conocimientos a adquirir, viene a ser lo que es qué compresor se debe usar, lo que es en las industrias, qué se debe tener en cuenta para elegir lo que es un compresor,
y ejemplos de compresores, lo que es en la industria. Lo primero, ¿qué sería lo que es un compresor de aire industrial? Viene a ser lo que son máquinas que aspiran lo que es el ambiente, lo que está en la presión atmosférica y lo que comprimen hasta lograr lo que es una presión superior, lo que es generalmente lo que es el fluido que comprimen, que es el aire, que pueden comprimir también otros gases, como ejemplo que viene a ser el nitrógeno y el oxígeno. Lo que es la energía neumática, que es lo que se genera lo que es con un compresor de aire, lo que es industrial, se almacena habitualmente lo que son los depósitos o calderín, para ser utilizada lo que es posteriormente en lo que es la descompresión en aplicaciones donde se desarrolla con otro tipo de energías. ¿Para qué sirven estos tipos de compresores? Lo que es para lo que es elevar lo que es la presión del aire, generalmente lo que es energía neumática y lo que es calor. Lo que la energía neumática viene a transformar otros tipos de energía, ofreciendo una gran variedad de usos, lo que es en entornos tanto industriales como domésticos. En el calor generado lo que es en la compresión, es posible recuperarlo para la calefacción por aire caliente o para producir lo que es agua caliente sanitaria mediante un intercambio de calor. Lo que es el entorno industrial, tenemos las aplicaciones de aire comprimido, son múltiples y que es muy variadas, siendo muy habitual lo que es en el uso de herramientas neumáticas y en los equipos de accionamiento, y también lo que viene a ser lo que es control de las maquinarias en el ámbito lo que viene a ser en las industrias. Aquí vemos unos criterios básicos para la elección de estos tipos de compresores. Nos viene a ser lo que es el caudal, que es del aire que es capaz de suministrar, viene a medirse generalmente en litros por minutos, o también viene a ser lo que es en pies por minutos. Lo que es la presión del aire que es capaz de aportar, lo que viene a ser medido lo que son en bares o en libras por pulgadas cuadradas. Lo que es la potencia, que viene a ser los que se miden lo que es en caballos de fuerza o caballos de vapor o en kilovatios. Lo que es la capacidad de almacenamiento del calderín o que viene a ser el tanque, lo que se calcula en litros que puede almacenar. Lo que es el tipo de arranque que presenta, que puede ser tipo directo o tipo estrella triángulo. Esto puede ser recomendable ya que esto reduce los picos de intensidad que sean propios de los motores al iniciar el funcionamiento. Vamos a otros criterios básicos que vienen a ser lo que es tener importante lo que son las presiones razonables, lo que es la temperatura, que viene a ser lo que es lejos de congelarse, lo que es el alto calor del latente, lo que es el punto crítico elevado, que es el CO2, lo que es el bajo volumen específico, que viene a ser y lo que viene también a ser no inflamable o no tóxico, no corrosivo, también lo que es miscibles con el aceite y bajo PAP o ODP. ¿Qué compresor se debe usar lo que es en la industria? Como sabemos, los compresores que tengan una potencia superior a lo que es los 4 caballos de vapor son producidos para lo que son tareas profesionales, como son lo que es cortar materiales, romper rocas, lo que es vertir hormigón, labores de construcción y otras cosas. Este tipo de compresores, lo que es en el área industrial, se utiliza en muchos aspectos, desde los talleres pequeños, pasando a los consultorios hasta las industrias de tipo naval. Son de requerimientos con altas presiones de aire, que tienen volúmenes muy grandes de aire. Como se puede ver en la imagen, tenemos lo que es está trabajando un compresor, lo que viene a ser lo que es el taladro, en lo que es tipo de construcción. Lo que para elegir un compresor de aire industrial, también tenemos lo que es el compresor de aire industrial con inyección, que es más utilizado lo que es en las industrias, que son menos costosos, son libres, que uno es libre de aceite y que debe usarse sí o no. Hay una necesidad inmediata de aire comprimido sin aceite, y que este compresor de aceite requiere de una mayor inversión, ya que este es capaz de producir 100% sin aceite, la alta calidad y necesario en lo que es la producción de alimentos o el sector farmacéutico. Como se puede ver, este es un compresor de aire con inyección de aceite de 5.5 kilovatios a 7 HP de 500 litros, con un tanque de aire y lo que es un secador. ¿Qué compresor se debe usar lo que es en la industria? También tenemos los otros compresores que se usan comúnmente, los compresores centrífugos, también llamados turbocompresores, que estos
disponen para realizar la compresión de un impulsor montado en lo que es en el eje para acelerar la velocidad del aire o reduciéndolo posteriormente a un difusor que convierte lo que es energía cinética en presión. Y que la velocidad de la rotación en los turpresores normalmente es superior a lo que es los 10.000 revoluciones por minuto, llegando a lo que es incluso a los 80.000 revoluciones por minuto. Como podemos ver, tenemos un pequeño ejemplo de un compresor de centrífugo magnético que lleva lo que son los cojines de respaldo, el sistema de enfriamiento del compresor, los cojines magnéticos y los sensores. También lleva lo que es el motor, que es sincronización con imán permanente, la flecha de impulsor y el arreglo de los alaves. Eso sería lo que es el compresor centrífugo. Y aquí, como tenemos que tener en cuenta para elegir un compresor, lo que es el ámbito industrial, tenemos que tener los 3 criterios básicos que vienen a ser la presión del aire, el caudal y la potencia. Como hemos visto anteriormente, la presión del aire se mide lo que son en bares o también en libras por pulgadas, que viene a ser un bar 14.5 psi. Lo que es el caudal o el volumen, que se mide lo que es también en pies cúbicos por minuto o los litros por minuto. Y lo que es la potencia, que viene a ser los caballos de fuerza o los caballos de vapor, o si no los kilovatios, que viene a ser el 1 HP 0.4 kilovatios, el 1 HP de 1.0.138 caballos de vapor, y un caballo de vapor viene a ser 0.33 kilovatios. Que por otro lado, que entre mayor potencia o el caballo de compresor, más aire puede suministrar lo que es el equipo. Un pequeño ejemplo para elegir un compresor, tenemos que tener en cuenta lo que es el consumo de lo que es el 30%, tenemos que también calcularlo al final, después de sumar. Como tenemos ejemplo, que un pequeño ejemplo sería la aligeradora de 350 litros por minuto, que viene a ser 90 psi, una pistola de soplado de 150 litros por minuto a 90 psi, un taladro de 350 litros por minuto por 90 psi. Todas estas cantidades se deben sumar y después aumentar lo que es el 30% y da un total de 825 litros por minuto. Y miramos lo que es en la tabla para ver qué tipo de compresor sería el más adecuado. Miramos lo que es la potencia, a los que da unos 7.5, lo que es el caudal, a unos 850 del resultado que sacamos anteriormente, y la presión que viene es un compresor 7.5 con caballos de vapor. Como se puede ver, este es el compresor que se debe usar para este tipo de ejemplo, que lleva lo que es la potencia de 7.5 HP, lo que es el depósito con capacidad de 500 litros, ventilador de gran diámetro, lo que es el cilindro de hierro, el caudal de 830 litros por minuto, la presión de 10 bares, lo que es el peso de 250 kilogramos y que es lubricado con aceite. Y como sabemos que los compresores se utilizan en muchas áreas que vienen a ser, puede ser también en lo que es en la aeroespacial o la agricultura, en la construcción, en como energía, en como alimentación de herramientas y equipos neumáticos, compensador de movimientos en condiciones de mar turbulento, también para control de válvulas y circuitos de vapor y refrigerante, en ventilaciones de sala de calderas, en las industrias de también es lo que es en la petrolera y en las de gas, también sí que se usa en lo que es la minería, en farmacéutico, textiles y transportes, y en otras más se puede usar otro tipo de compresores. Y en conclusión de todo, sería que este aire comprimido que tienen los compresores, que es una fuente de energía con mayor importancia y que es más utilizado lo que es en los múltiples procesos industriales, ya que es considerada una de las fuentes de energía segura, rápida y sostenible. Eso sería todo lo que, pequeña explicación.